Dios les bendiga, amados hermanos. Me da mucho gusto estar aquí compartiéndoles una vez más la palabra y el mensaje que Dios tiene para sus vidas, tanto para la de ustedes como para las mías. Me da mucho gusto. Esperemos primero, Dios, que se encuentren bien, que estén pasando un momento agradable con su familia y que simplemente sigan buscando más y más de la presencia de Dios. Bueno, hoy vamos a realizar una transmisión más para ustedes como varones, compartiéndoles este mensaje que la verdad, siempre que Dios me pone a predicar, o en este caso me hace que comparta un mensaje para ustedes, termino súper ministradísimo y realmente esa palabra llena muchas partes de mí y de mi interior. Pero bueno, vamos a empezar. Si me pueden acompañar, mis amados hermanos, en sus Biblias a la cita de Efesios, en el capítulo 5, versículo 1. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. En el versículo 2 dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Vamos a orar, mis amados hermanos. Padre de la gloria, te damos gracias porque estás cada día con nosotros, ayudándonos y enseñándonos más, Señor. Te ruego, Señor, que seas tú hablando, Dios mío, Señor, a la vida de mis hermanos, compartiendo, Dios mío, Señor, y haciéndoles saber cuánto los amas, Dios. Que cada una de las palabras, Señor, que tú traigas, Señor, mis hermanos puedan volverlo un rema, Señor, en sus vidas, y que puedan llevarlo, Dios mío, Señor, y atesorarlo en grande manera. Así como tú, Dios mío, Señor, me has hablado, háblale a la vida de mis hermanos, Señor. Enséñales, Dios mío, Señor, cada uno de esos detalles, Señor, que quieres hacer y de cada una de las cosas que quieres enseñarles. Bendito Dios, Señor, te pido, Señor, que seas guardándolos, Señor, donde quiera que estén. Que tú, Dios mío, Señor, pongas así el querer como el hacer en cada uno de ellos, para que, Dios mío, puedan llegar a sus casas, Señor, en los momentos en donde se encuentren y así poder, Señor, sentirse consolados en el momento de tener una intimidad contigo. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a continuar. En esta cita me llama mucho la atención porque dice Dios que seamos imitadores. Bueno, en este caso el apóstol Pablo decía que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Es decir, que cada uno de nosotros imitemos a Dios en cada una de las áreas de nuestras vidas, tanto en lo personal como varones, tanto en lo familiar, con nuestros hijos, con nuestra esposa, en el ámbito laboral en donde nos encontremos, e incluso también es muy importante que nos demos cuenta que también podemos compartirlo en nuestro vecindario, para con cada una de las personas que nos rodean y que se den cuenta la diferencia o lo que hay en nosotros. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que debemos de imitar de Dios o cuáles son las características que Dios tiene? Es muy importante porque si realmente nos podemos analizar, muchas veces decimos que no sabemos, pero gracias a Dios tenemos lo que es su palabra y en Él podemos darnos cuenta de lo que dice y darnos cuenta de que cada una de las cosas que Él quiere para nuestras vidas están aquí. Entonces, ¿cuál es el carácter de Dios? O en este caso, nosotros hay una cita que es muy importante que es en Juan 14, del 7 al 9. Vamos a buscarlo. Dice así, mis amados hermanos. Juan 14, del 7 al 9. Dice que en este pasaje es muy hermoso porque los apóstoles le preguntaban y le mencionaban a Cristo que querían conocer al Padre, pero Él, miren lo que les responde, dice, si me conocieses también a mi Padre conocerías, desde ahora le conocéis y le habéis visto. Pero aquí es muy interesante lo que dice, porque dice que Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Mas Jesús con mucho amor le dijo, ¿tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre?
Esta cita es muy importante, mis amados hermanos, porque en esto podemos ver que el carácter que Cristo tenía al estarles enseñando a sus apóstoles, al estar predicando en donde quiera que se encontró, es el mismo carácter que tiene el Padre, son las mismas cualidades e incluso las mismas características. Entonces, con eso podemos darnos cuenta que si conocemos a Cristo, también vamos a conocer las cualidades y las características que Dios tiene. Y es muy importante porque con este ejemplo que tiene Cristo, bueno, en este caso, Cristo siendo como ejemplo para nosotros, podemos darnos cuenta realmente qué es lo que necesitamos hacer para ser como Él. Entonces, en el principio nos dice que también que una de las características que tenía Cristo era que tenía un justo juicio. Para eso vamos a ir a Juan 5 del 22, capítulo 5, versículo 22. Nos dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Nos pasamos de ahí al versículo 30 y dice así: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces aquí podemos ver que una de las características es que Jesús tiene un justo juicio, que Él no juzga según lo que vean sus ojos, sino que primero escucha y también no juzga según su carne, Él juzga según la voluntad que el Padre le dio. Entonces, un ejemplo muy claro, y este me ministró muchísimo porque lo hemos leído muchísimas veces, pero aquí podemos ver realmente cómo es una de las características se refleja muchísimo lo que es el amor de Dios para con cada uno de nosotros, porque demuestra realmente lo que es ser misericordioso, lo que es tener un justo juicio. Vamos a Juan 8, versículo 7. Dice así: y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. En el versículo 8 nos dice: inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Este pasaje de la Biblia me gusta mucho porque aquí podemos ver que los fariseos, y en este caso los maestros de la ley, querían que él aplicara la ley, ¿cómo decirlo? Que aplicara la ley de una forma literal, en donde ellos habían encontrado a esta mujer en el acto de adulterio, y ellos lo que querían era que esta mujer fuera lapidada. Mas sin embargo, Cristo tuvo un justo juicio, y ahí se demostró realmente lo que es la misericordia de Dios, porque Él escuchó primero lo que tenían, y estas personas lo que querían eran, por así decirlo, saciar su vista, que fuera la justicia hecha conforme a lo que ellos creían y no conforme a lo que Dios pedía. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que tiene Dios, en este caso Cristo, tenía un justo juicio. La siguiente característica es que Cristo era humilde. En el capítulo 13 y el versículo 6 y 7 de Juan, nos dice lo siguiente. Juan 13, versículo 6 al 7. Dice: entonces vino Simón Pedro y le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. De ahí nos vamos a pasar al versículo 15 y del 15 al 17. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor a su siervo, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Esta es una característica que muchas veces tenemos y nos cuesta muchísimo reflejar, porque en cada uno de estos atributos que Dios tenía, que Dios me enseñó, me preguntaba si yo realmente los tenía. Y yo te hago esta pregunta, varón: ¿tú tienes alguno de estas dos que acabamos de mencionar? ¿Tienes un justo juicio? ¿O eres humilde? Porque la mayoría de las veces no somos humildes. No somos humildes en que si alguien nos dice algo, luego queremos reaccionar de una manera agresiva.
Sin embargo, aquí Cristo nos pide que seamos humildes, porque en el momento en que, si leemos un poco más detalladamente este pasaje, dice que así como Él sirvió y en este caso le lavó los pies a sus apóstoles, ellos mismos tenían que hacerlo con los demás. Es decir, que cada uno de nosotros tenemos que hacerlo con las personas a las que le estemos sirviendo. No porque, por así decirlo, yo tenga un cargo más grande que uno de mis hermanos, o tú tengas un cargo más grande que alguno de mis hermanos, quiere decir que ellos te lo tienen que hacer. La muestra clara de ser humilde es que no necesitas que ellos lo hagan ni que ellos te estén diciendo hazlo, sino tú desde el fondo de tu corazón hacerlo hacia ellos y demostrarles realmente que eres una persona humilde, que no importa, por así decirlo, dejar morir y hacer morir tu ego y tu orgullo con tal de cumplir la palabra de Dios. Entonces, de ahí también otra de las cualidades que Cristo nos hizo saber es que Él fue obediente. Vamos a Lucas, en este caso al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, versículos del 42 al 44. Dice así la palabra del Señor. Y le dijo Jesús, estoy en el 23. Capítulo 22, del versículo 42 al 44. Diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esta porción de la Biblia me gusta mucho también porque recuerdo que en este caso fue cuando Cristo, Él ya sabía que se acercaba su momento, que ya casi se cumplía su tiempo. Entonces llegó un momento donde Él se sentía tan angustiado. Si leemos en versículos anteriores en el contexto e incluso en otros evangelios, que es Marcos o Lucas, dice que Él tenía, su alma se había afligido tanto porque Él sabía lo que iba a pasar y tenía miedo. Y aquí le ora al Padre y le dice, Padre, por favor, que esto no se cumpla. Él no quería, él tenía miedo, y yo me lo imagino porque incluso en algún momento de nuestras vidas cada uno de nosotros hemos pasado por alguna situación donde no queremos que eso pase. Pero aquí Él se mostró de una forma tan obediente porque Él mismo tenía su propia voluntad. Incluso yo me pongo a pensar y digo, si yo hubiese sido, en algún momento yo podría haber dicho no lo quiero hacer y no lo voy a hacer, como muchas veces lo hacemos o pensamos o reaccionamos de alguna forma en cualquier situación en nuestras vidas que queramos, que no quiero hacer algo o que no quiero cumplirlo, que se nos pide que hagamos algo y no lo queremos hacer. Pero aquí él dijo que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Nos podemos dar cuenta que él simplemente prefirió entregarle su voluntad al Padre que él cumplir y hacer lo que él quería de acuerdo a su carne, porque él sabía que al ser obediente y al en este caso entregarle su voluntad al Padre, toda la palabra de Dios nos habla acerca de que Él tiene muchas cosas y de que los pensamientos, incluso los caminos que Él tiene para nosotros no son iguales, que las decisiones que Él tiene para nosotros nos van a llevar para bien. Tal vez en algún momento de nuestras vidas pensemos que el proceso no es fácil, pero al final de cuentas veremos la luz y Él en todo lo que pasemos, Él va a estar con nosotros. Entonces, fue obediente y también hay una parte, está muchísimo, muy, nos hace saber muchas cosas, es que en Filipenses 2, del 7 al 8, nos hace saber cómo fue, en este caso, lo que Él vivió. Filipenses 2, del 7 al 8, dice así. Bueno, lo vamos a leer desde el 6, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Simplemente la obediencia de Cristo fue más allá, tanto que le costó la vida. Y aquí me gusta mucho lo que dice el 6, porque dice que Él, siendo forma de Dios,
O sea, él estando lejos simplemente no estimó ser igual a Dios. O sea, él se despojó de sí mismo para poder venir aquí y darnos esa salvación que necesitamos. Entonces, en toda la escritura habla de que Dios siempre preguntó quién iba a ser, quien estuviera dispuesto a cumplir lo que él quería, y él se ofreció a sí mismo en paz y tranquilo. Una también de las cualidades, que esa es de las más impactantes, porque eso cada uno de nosotros, espero que si estás con tu hermano o con algún hermano compartiendo escuchando este mensaje, le preguntes y dile: tú eres obediente, tú eres humilde, eres de justo juicio, tienes alguna de estas cualidades. Pero aquí vamos a lo que es en Efesios 6, del 5 al 6, otra vez, nos dice lo siguiente: porque cada uno lleva su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Esperen, mis hermanos, esa no es la cita. Bueno, en esta cita, ahorita se las comparto otra vez. En esta cita nos decía que hay que tener una sencillez de corazón, es decir, ser sencillo, ser humilde, tener la mejor actitud al realizar las obras y al realizar lo que Dios nos pide. Porque, ¿cómo les diré? Si no tenemos, muchas veces, ¿qué es lo que nos podemos preguntar? Que, por ejemplo, si yo digo o alguien me pide que haga yo algo, simplemente, ¿qué es lo que va a pasar? Que no puedo, ¿cómo decirlo? Me mandan a hacer tal acción, por ejemplo, que mi pastor o mi líder me mande a lavar los baños y simplemente yo diga: no, pues no quiero. Eso no es tener la mejor actitud, esa no es tener sencillez de corazón. Porque simplemente, si no somos sencillos de corazón, nunca vamos a tener una buena actitud, y el hacer las cosas tenemos que tener la mejor actitud para poder lograrlo. Entonces, tenemos que ser obedientes como Cristo. Pasemos a lo siguiente. En el mismo versículo, en Efesios 5, igual vamos a lo que es del 8 al 10, en el versículo 8 al 10. Miren, aquí está ya la cita que tenía yo, mis hermanos, que sí es Efesios 5, Efesios 6, versículos 5 y 6, perdón, estaba yo en Galatas. Dice: siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo el ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. En el versículo 5, que es lo que les mencionaba, me gusta mucho lo que dice: obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Es decir, que cuando nosotros obedecemos con sencillez de corazón, vamos a reflejar que no estamos, y vamos a hacerlo de la mejor manera. ¿Por qué? Porque sabemos que las cosas las vamos a hacer como si las estuviéramos haciendo para Dios. Y eso muchas veces en el trabajo, en la parte laboral, ¿qué es lo que va a pasar, mis hermanos? Que eso va a denotar que tenemos algo diferente, y los hermanos, o en este caso el patrón, o tu jefe, o quien esté a cargo de ti, se va a dar cuenta que hay algo diferente en ti. Entonces, si él está viendo que tienes la mejor actitud, ¿qué es lo que va a hacer? Te va a llamar, porque eso es lo más común en los trabajos, que tú puedes ver, y yo incluso yo lo he visto en videos en internet, de que hay, por ejemplo, mexicanos que están trabajando en Estados Unidos, e incluso los que son integrantes o en este caso son estadounidenses, ellos dicen que de 6 a 8 termina su jornada laboral, y sin embargo los mexicanos no, ellos quieren las horas extras, las cosas que no hacen los estadounidenses, las hacen ellos con tal de tener un centavo más. Entonces, con este ejemplo, que es a lo que quiero llegar, que los mexicanos tienen la mejor actitud, bueno, para poder hacer que las personas, y en este caso que el jefe, se dé cuenta que es lo que ellos quieren, y es en este caso ganar un poco más. Pero aplicándolo a lo que es el ejemplo que les acabo de mencionar, ellos están denotando que tienen algo en su interior.
si ellos estuvieran obedeciendo y haciendo las cosas como a Dios, van a denotar y vamos a denotar que somos diferentes. Y eso va a hacer que el patrón o que nuestro jefe quiera llamarnos para más labores y para más acciones. ¿Por qué? Porque no somos de las personas conformistas que queremos que nada más de cierto tiempo hasta ahí, sino que siempre vamos a dar un plus. Entonces, como hijos, tenemos uno, que tener un justo juicio. 2, ser humildes. 3, ser obedientes. 4, tener una sencillez de corazón, porque si somos sencillos de corazón y tenemos la mejor actitud, lo que va a hacer es que eso nos va a abrir muchas puertas, porque aparte de que Dios nos dé gracia, Él va a hacer que simplemente a donde quiera que vayamos nos llamen de la mejor actitud, y eso va a denotar que Cristo está en nuestras vidas. Pasemos al siguiente punto. Seguíamos en lo que es Efesios 8, versículo 10, del 8 al 10 dice: porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois hijos de luz en el Señor. Andar como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Me gusta mucho esta parte porque dice en el versículo 9 que el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Sabemos que los que seguimos a Cristo tenemos que tener una vida en el Espíritu. Y eso lo que nos va a generar es que tengamos y que reflejemos cualidades que solamente las personas que viven en el Espíritu, y que en este caso parte del fruto del Espíritu, vienen a ser reflejadas en nosotros. Entonces, tener bondad, justicia y verdad son unas de las cualidades en las que tenemos que vivir. Por ejemplo, la bondad. Bondad dice, una definición dice que es la inclinación o tendencia de hacer el bien. También nos dice que es hacer el bien, promover lo bueno para las personas de nuestro alrededor, evitar el sufrimiento a una persona, a una comunidad. Amado mi hermano, yo te quiero preguntar, ¿realmente tú eres bondadoso? No solamente por así decirlo, no solamente en tu comunidad, sino realmente eres bondadoso en tu familia, bondadoso con tus hijos. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta, mis hermanos, que muchas veces no lo somos. Porque incluso llegó un momento donde Dios me preguntaba si yo era bondadoso, y yo a veces con algunas de las acciones que hago, no simplemente por no querer obedecer, sino por algunas de las acciones que yo hago, no me doy cuenta que no lo soy. Entonces ahí es donde Dios me preguntaba que si yo lo era, y que si yo en este caso realmente lo iba yo a poner en práctica. Es donde les decía hace rato que Dios me hablaba muchísimo. ¿Por qué? Vamos a ver un ejemplo, mis hermanos. Dice en Juan capítulo 5, versículo 5. Dice, esta es la historia del paralítico de Betesda. Vamos a leer el versículo 5 que dice: y había allí un hombre de 38 años que estaba enfermo. Si leemos el contexto de esta historia, dice que Cristo pasó a lo que era, aquí dice en el versículo 2, en Jerusalén hay cerca una puerta de ovejas y un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Cristo estaba por ahí. Y en el versículo 5, que es el que les acabo de leer, dice: había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Si leemos esta historia, dice que muchas personas, tanto enfermos como ciegos, cojos y paralíticos, se juntaban ahí en ese estanque. ¿Se juntaban para qué? Para esperar el movimiento de las aguas y ser sanados. Entonces, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver este punto con ser bondadoso? Porque yo me pregunto y me imagino si esta persona ya se había cansado de estar ahí 38 años. 38 años de ver cómo iban y venían muchas personas, cómo iban y llegaban a Jerusalén, e incluso se sabe que ahí en esos tiempos era la fiesta y que pasaban muchísimas personas. Entonces yo me pregunto, de todas las personas que pasaron, realmente ninguno fue bondadoso, porque pudieron haber empleado tal vez no mucho tiempo de sus vidas, sino tan solo, por así decirlo, unas horas de todas las personas que habían para acercarlo, para estar ahí con él, para en el momento que alguien pudiese, si se movían las aguas, él pudiese haber sido sanado. Es decir, que nosotros como varones, incluso como iglesia, podemos ver que alguna persona está pasando por una necesidad, y simplemente ¿qué es lo que hacemos?
como aquí las personas en Jerusalén pasamos de largo. Entonces, como tal, no estamos reflejando una bondad, no estamos reflejando que somos bondadosos, ni estamos reflejando el carácter de Cristo. Porque podemos ver, y yo entiendo muchas veces, mis hermanos, que decimos que ¿por qué voy a ayudar a tal persona si tal vez está haciendo, ¿no? Es decir, aquí en donde vivimos, incluso yo creo que también ustedes en donde viven, han visto a personas que pasan con sus bolsas de diálisis o que andan en muletas, y muchas veces se descubre que tal vez no están enfermos, ¿no? Y por eso muchas veces endurecemos nuestro corazón y no queremos ayudarlos. Pero realmente muchas veces no conocemos a las personas. Yo les quiero compartir esto y realmente ministró mucho mi vida ese día que pasó. Yo en donde trabajo ando todos los días en carretera, en este caso en una moto. Entonces, un día un compañero me estaba esperando y ya incluso orillados en la carretera estábamos platicando y pasó un chico que traía su moto. Entonces él iba ponchado y pues realmente Dios desde antes ya me había hecho saber que yo tenía que pararme y ayudarlo, a cualquier persona que fuera, pararme y ayudarlos. Pero en ese momento hubo más como que un sentir más de que lo hiciera. Entonces yo me acerco a esta persona y le digo y le hago saber, oye mi hermano, ¿para dónde vas? Él me decía que de donde estábamos todavía faltaba como 1 hora, 40 minutos para llegar a su casa. Entonces su moto pues no podía arreglarla porque iba ponchado. Entonces, pues yo le digo, no, pues no te preocupes, yo traigo la herramienta y traigo las cosas, déjame ayudarte. Entonces pues él me dice, no, pues es que no tengo para pagarte, bueno, en este caso lo que vas a hacer por mí, le digo, no necesitas pagármelo. Yo en este caso lo estoy haciendo porque es necesario. Entonces pasó, él aceptó, nos orillamos y compusimos su moto. Para eso, en el transcurso de estar haciendo este trabajo, él me cuenta lo siguiente, y eso es donde lo que les quería compartir, Dios ministró mucho mi vida en ese caso, porque yo no sabía, o sea, podemos ver a cualquier persona afuera y a veces no queremos ayudarlos, pero no sabemos las circunstancias o lo que hayan pasado. Esta persona me cuenta que él trabaja para una empresa de lácteos, y me contaba que andaba con su jefe y que en el camino los asaltaron. Les quitaron su dinero, les quitaron todo lo que traían, su teléfono, todo. Entonces, él me dice que por eso desde donde venía, desde donde estaba su trabajo hasta donde lo encontramos, él se había traído así su moto, porque no tenía cómo arreglarla, no tenía el dinero para arreglarla. Entonces ahí fue donde Dios ministró mucho mi vida, porque yo no conocía a esta persona y yo ni siquiera sabía las circunstancias en las que la persona se encontraba. Entonces Dios hizo que yo lo ayudara, y realmente ahí fue donde vi que Dios también lo amaba demasiado. Porque yo me imagino, y si me hubiese pasado a mí, yo me imagino que me asaltaron y perdí todo, y después de eso que alguien extraño venga y me ofrezca ayuda, es como decir, es algo que no esperas. Entonces, muchas veces, que es a lo que quiero llegar con este ejemplo, mis hermanos, que muchas veces queremos ser bondadosos solamente con las personas que están enfermos, pero hay mucha gente que tiene necesidad. Hay mucha gente que pasa por diferentes situaciones y que no los conocemos, que simplemente lo único que necesitan es desahogarse, contarle sus problemas a alguien, y muchas veces no hacemos nada, porque lo que queremos hacer es de que si una persona me cuenta su problema es que le voy a hablar de Cristo para que se convierta y se acerque, pero muchas veces lo único que la persona quiere es ser escuchado. Entonces, si esa persona quiere ser escuchado, con eso le basta, porque la mayoría de las veces no tenemos ni siquiera tiempo para ponernos y sentarnos un momento con quien sea, con nuestros vecinos, con nuestros familiares, incluso con un tío, con un sobrino. No tenemos ese tiempo para acercarnos y tenerle y dedicarle un tiempo y saber qué es lo que él piensa. Entonces tenemos que tener esa cualidad que Dios nos pide y ese fruto que Dios nos da por medio de su Espíritu, que es ser bondadosos. También hay otro ejemplo que eso también es lo que más me sorprende, porque esta palabra una vez también me la dio, Dios me la hizo saber cuando era más joven. Pues gracias a Dios sigo estando joven, pero un poco más. Dios me hacía saber lo siguiente. Vamos a Mateo 25, en el versículo 36, capítulo 25, versículo 36.
Dice así, mis hermanos. Desde el 35 vamos a leerlo. Dice: porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Esta fracción de la Biblia me gusta mucho también porque cuando uno hace las cosas, uno no lo espera con recibir. En este caso yo no esperaba que la persona me pagara o que hiciera algo por mí. Yo simplemente lo quise hacer por él. Entonces aquí si lo vemos más, incluso más adelante dice que ya tenemos nuestra recompensa. Debemos de hacer las cosas y debemos de ser bondadosos siempre y cuando no esperando tener en este caso un premio, tener un galardón, tener una recompensa por lo que hagamos, porque al final de cuentas Dios cada una de las cosas que hacemos, Él siempre las ve y todo está escrito, hermanos. Entonces pasemos al siguiente punto, que es justicia. Justicia, vamos a leer Santiago 2:23. Dice así, mis hermanos: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y llamado amigo de Dios. Si leemos en este caso la Biblia y en este caso el Génesis, podemos entender quién fue Abraham y sabemos que fue el padre Dios le dio la promesa de que iba a ser padre de muchedumbre aun cuando ya era viejo. Pero ¿qué es a lo que quiero llegar aquí, mis hermanos, en esta parte? Que simplemente el hecho de creerle a Dios nos va a hacer que sea contado por justicia. Y creerle a Dios es que cada una de las cosas que Él nos haya dicho, simplemente creamos de todo nuestro corazón y al final de cuentas se nos va a contar por justicia. Como aquí lo está diciendo, se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Parte de lo que es el fruto del Espíritu, en este caso, parte de lo que les estoy mencionando es que hacer justicia o creer en Dios es hacer justicia. Incluso también tenemos una parte en lo que es Hebreos 11, en el versículo 7, nos dice lo siguiente. Y también es una fracción muy interesante porque dice lo siguiente. Hebreos 11, versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Tener fe nos hace ser justos. Tener fe nos hace hacer justicia. Creerle a Dios nos hace ser justos y tener justicia. ¿Por qué? Porque simplemente el creerle cada una de las cosas que Dios nos hace saber y que Dios nos dice, es como que todo se complementa. ¿Por qué? Porque yo me imagino, por ejemplo, en el caso de Noé, yo me imagino que Dios es como en estos tiempos. Dios ya nos ha hablado muchas cosas y nos ha hecho saber muchísimas que han de venir. Y simplemente yo he visto y conozco a personas que no creen. No creen que esto se va a acabar y que Cristo viene pronto. Entonces, aquí Noé, Dios le habló muchas veces y le dijo que preparara un arca. Y en ese tiempo no había llovido aún, lo dice en Génesis. Entonces, yo me imagino a Noé diciendo: pues no ha llovido aún, Dios me está pidiendo que haga esto, pero pues no hay ni gota, no se ven ni nubes. Pero aquí, como dice la palabra, que con temor y temblor, dice acerca de estas cosas que no se veían, con temor preparó el arca en que sus casas se salvase. Entonces, ¿qué es a lo que quiero llegar, mis amados hermanos? Que nosotros con ese temor de Dios y con las cosas que Él nos ha venido hablando, tenemos que prepararnos para que nuestra casa se salve, para que como varones dirijamos a nuestros hijos, dirijamos a nuestras esposas, dirijamos el hogar en el que estamos y que nuestra casa se salve. Porque escuchaba apenas una predicación y escuchaba un mensaje del apóstol
donde decía algo muy interesante, incluso también lo podemos ver en Segunda de Pedro, acerca de lo que le pasó a Lot. Lot dice que él era justo y que donde él vivía se veían muchísimas cosas, pero él se atormentaba, en este caso él sufría todos los días por las cosas que estaba viviendo, mas sin en cambio Dios lo salvó. Por el simple hecho de ser justo, Dios lo salvó, pero perdió a su familia, perdió a la esposa a la que amaba y perdió a sus hijas, por simplemente no haber sabido ser sabio y no haber, en este caso, enseñadoles a sus hijas ni haberlas llevado a otro lugar, porque se sabe que ellos vivían en Sodoma y Gomorra, pero sin en cambio yo no me sorprende porque Lot era justo y Lot tenía las enseñanzas que le había dado su tío y aún así no se quiso ir de ese lugar. Entonces, ¿qué fue lo que le costó? Que tal vez sí se salvó y se salvó de esa perdición de lo que pasó en Sodoma y Gomorra, pero simplemente perdió a su familia. Entonces, quiero que te preguntes tú, mi hermano, porque yo también me lo he preguntado, ¿estoy dispuesto a perder a mi familia? Perder a mi familia por el simple hecho de no creerle a Dios, de no creer cada una de las cosas que Él me ha dicho, porque al final de cuentas sabemos que tanto la esposa como los hijos, dice que la palabra de Dios dice que los hijos son heredad de Él, herencia de Dios son los hijos, y que la esposa Dios nos las ha dado. Entonces, sabemos que son un regalo de Él, y en mi caso es lo mejor que me ha pasado, pero a lo que quiero llegar es que yo estoy dispuesto a perder a mi familia por no vivir en justicia, porque cada uno de estos atributos y cada una de estas características que les estoy compartiendo a mis hermanos, Dios me las hizo saber y Dios me pregunta si realmente yo soy así. Quiero que tú también te preguntes, ¿tú eres así, mi hermano? ¿Tienes bondad en tu corazón? ¿Eres obediente? ¿Eres humilde? ¿Haces justicia? ¿Vives en justicia? ¿Crees a Dios todas las cosas que Él te dice? Porque si no las creemos realmente, entonces no estamos sabiendo, no somos sabios, estamos siendo insensatos. Porque podemos escuchar mucho, pero si no lo ponemos por obra, es de en balde todas esas cosas que estamos aprendiendo. Entonces, pasamos a lo siguiente. Tenemos en el versículo, en el 10 de Efesios 5, dice algo muy interesante. Comprobando lo que es agradable al Señor. E incluso más más versículos más adelante dice que en el 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es lo que les decía ahorita, mis hermanos, ¿andamos como entendidos o andamos como necios? Porque ser necio quiere decir que si ya se me habló la verdad y si ya se me enseñaron las cosas, yo no las quiero hacer. Que si ya me han dicho muchas veces, en mi caso, no hagas tal cosa, o por ejemplo, en el ejemplo que les decía yo del trabajo, a mí en un momento me hablaron y me dijeron, perdón, que no me orillara yo a ayudar a las personas porque tal vez podía ser una trampa o que me hicieran algo. Y yo no fui obediente, porque me lo dijeron con mucho amor para que yo no lo hiciera, pero sin en cambio lo he estado haciendo. Pero gracias a Dios que Él me ha guardado y que Él me ha mantenido, puedo ver lo que les compartí ahorita. Que el simplemente hecho de orillarme, yo pude ayudar a una persona que yo ni siquiera sabía ni conocía cuál era su condición. Entonces, muchas veces tenemos que aprender a ser sabios obedeciendo a Dios, porque es la única manera en la que podemos seguir adelante. El obedecer a Dios y entregarle nuestra voluntad, como lo decía en los puntos anteriores, eso nos va a hacer que simplemente Dios nos lleve a lugares donde nunca hemos estado. Vamos a ir concluyendo, mis amados hermanos. Dice así en Romanos 12, capítulo 12, del versículo 14 al 21. Nos dice lo siguiente. Del 14 al 21. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que lloran, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no seas sabios en vuestra propia opinión.
No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad el lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. Versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En esta pequeña fracción que hemos leído, mis hermanos, me gusta mucho lo que dice el 20, porque dice: si tu enemigo tuviere hambre. ¿Cuántos algún momento alguna persona que nos ha hecho mal podemos decirlo que es nuestro enemigo? Pero si yo estoy viendo que él tiene hambre, ¿realmente le daré de comer? Porque es muy difícil, mi amado hermano, o mejor dicho, es muy fácil darle de comer a las personas que conocemos, que nos caen bien, que si alguien va a mi casa y yo lo conozco y lo he tratado de tiempo, le invite un taco, le invite un vaso de agua, y que esa persona se encuentre ahí en ese lugar y que se sienta gozoso y se sienta en paz de poder estar compartiendo conmigo. Es muy fácil hacer eso. Cualquiera, y en este caso aseguro, mis hermanos, que cualquiera de nosotros lo puede hacer. Pero lo más difícil es compartir un vaso de agua, compartir un taco, compartir algo de comer con la persona que nos ha hecho mal. Porque muchas veces lo que tenemos, y esto es a lo que quiero llegar, mis hermanos, cada uno de los atributos que tenemos y que les he compartido son parte del carácter de Dios y del carácter de Cristo, que Él nos dejó como ejemplo para que cada uno de nosotros los vivamos. Entonces, es muy difícil que yo le quiera compartir algo a alguna persona que me ha hecho mal, porque por lo regular soy rencoroso, soy orgulloso, soy altivo. Si alguien me hizo mal, ¿yo qué le voy a querer hacer al hermano? Por mí, si tiene hambre, allá él. Yo estoy bien, mi familia está bien. Mientras mi familia y yo estemos bien, lo demás no me importa. Mientras mis hermanos y yo estemos bien, lo demás no interesa. Pero es lo que yo les decía ahorita y lo que Dios me venía hablando en este tiempo. Muchas veces, y más en estos tiempos que estamos pasando, porque como se los leí antes, dice la palabra de Dios que estos tiempos son difíciles y los días son malos. Aquí es cuando más tenemos que demostrar realmente que Dios vive en nuestro interior, que Dios está con cada uno de nosotros, porque de otra manera vendríamos a ser igual que todas las personas allá afuera. Tenemos que darle a las personas que necesiten, no importa si las conocemos o no, no importa si sabemos qué es lo que están viviendo, porque muchas veces queremos ayudarlos, y eso se me queda mucho de una historia que escuché, que decía que esta persona vendía periódicos y se acercó a un empresario que, bueno, ahorita ya es multimillonario, y se acercó y le compró un periódico, pero él le dijo: no tengo dinero para pagártelo. Entonces esta persona le dijo: no importa, llévatelo. Pasó el tiempo y esta persona se hizo multimillonario y llegó y le dijo a la persona que le vendió el periódico, lo encontró, tardó muchísimo en buscarlo y le dijo: pídeme lo que quieres y yo te lo daré. ¿Y qué fue lo que pasó? Que esta persona le dijo: lo que yo quiero tú no me lo puedes dar. Y le dijo: ¿cómo? Es que no entiendo. Y le dijo: sí, porque cuando yo no tuve, te di cuando yo no tenía nada, mas sin embargo, tú esperaste tener todo para poderme ayudar. Entonces, muchas veces queremos hacer eso, mis hermanos. Queremos tener una buena casa, tener un buen trabajo para poder ayudar a una persona que está pasando por necesidad, para poder ayudar a alguien que simplemente no tiene. En este caso, ahorita, en este tiempo, yo lo he visto en mi trabajo. Hay mucha gente que no tiene. Y hay mucha gente que, como yo lo quisiera hacer, yo quisiera darles a todos, pero simplemente a veces no tenemos, no nos alcanza. Entonces, ¿qué es lo que voy a pasar? Que simplemente vengo a decir: pues es que si no tengo, ¿de dónde se lo voy a dar? Pero si yo en este caso hago el bien, Dios realmente se da cuenta de todas esas cosas, porque estoy reflejando que tengo el carácter de Cristo en mi interior, que vengo a ser como Cristo, que estoy cumpliendo cada una de las cosas que Él hizo. El ejemplo que Él hizo lo estoy siguiendo. Si yo me humillo y le lavo los pies a mi esposa, a mis hijos, yo sé que en algún futuro, cuando ellos sean grandes, o en este caso mi hija o mi esposa, si yo llego a faltar, yo sé que ella lo hará. Yo sé que mis hijos, cuando sean padres, ellos lo harán con sus hijos, porque ejemplo les hemos dado y ejemplo lo hemos hecho. Varón, ¿qué ejemplo le estás dando a tus hijos? ¿Les estás dejando el ejemplo de que sean unas personas que amen a Dios, que tengan temor de Dios, que crean en Él a cada una de sus palabras, de sus enseñanzas? Porque al final de cuentas es bien fácil ir cada 8 días a los cultos y tener la palabra en mi interior,
pero realmente vivirla es lo más difícil, porque simplemente no estoy siendo sabio y no estoy sabiendo dejar un buen ejemplo a mis hijos. ¿Cuántos discípulos ya hice? Si sé hacer algo, por ejemplo, en mi caso, si sé manejar motos, si sé, no sé, nadar, ¿cuántos discípulos ya fueron los que hice? En el Evangelio, si he aprendido tantas cosas, ¿cuántas cosas le he enseñado a mis esposas? A mi esposa, perdón, a mis hijos. Yo te invito a que te hagas esa pregunta, mi amado hermano. Porque dice así, este capítulo nos habla acerca de el cambio que debe de haber en nuestras vidas. Incluso en el 11 de Hebreos también nos dice que tenemos que tener un cambio de mente en nuestras vidas, un cambio renovando nuestra mente para que conozcamos cuál es la buena voluntad de Dios. Entonces yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos renovado nuestra mente y nuestros pensamientos? Porque cuando conocimos de Dios fuimos unos, pero ahora que han pasado los años, realmente pregúntate, mi amado hermano, ¿cuánto es que yo he cambiado? Porque yo realmente han pasado los años y yo no sé cuánto he cambiado. Más sin en cambio las únicas personas que me conocen, en este caso que vivieron tan tiempo conmigo, son mis papás. Y ellos saben cuánto es lo que Dios ha hecho en mi vida. Amado hermano, yo te invito a que te hagas esa pregunta. Porque dice que si nosotros creemos en Dios vamos a tener vida y vida en abundancia. Debemos y haremos y creemos en Él, tenemos que practicar la justicia, tenemos que hablar verdad. Tenemos que hacer que ese carácter y el ejemplo que Dios nos ha dado se forme en nosotros. Y tenemos más que nada dar frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, sabemos que muchas veces sí podemos creer que es difícil el seguir a Cristo y el seguir el Evangelio. O, por ejemplo, porque he escuchado pensamientos de que dicen que es muy sufrido, que se sufre mucho. Mi amado hermano, yo solamente te puedo decir lo siguiente. Está bien que pienses eso, pero al final de cuentas, entre más lo piensas, entre si Dios te pide que hagas algo y más lo sigues pensando, la duda viene a tu mente y simplemente en vez de hacerlo no lo vas a hacer. Si es decir, por ejemplo, Dios me dice, ve y dale, no sé, un taco a tal persona, y yo lo estoy piense y piense y digo, no, pero pues es que esta persona no la conozco, ni siquiera sé qué le voy a decir. En vez de estar pensando las cosas, mejor pero tengo que ir a hacerlas, mi amado hermano. Porque si entre más sigo pensando las cosas y no las hago, esa bendición se nos fue. Porque esa bendición puede pasar a alguien más y simplemente Dios utilizar a otra persona para bendecir a alguien más. Y qué mejor que lo hagas tú, no por lo que Dios te vaya a dar, sino porque eso es lo correcto. Entonces, dice así, la única forma de vencer el mal es haciendo el bien. Y la única forma de hacer el bien es seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque era lo que les mencionaba hace rato. Si yo no sigo a Jesús y yo no reflejo y no dejo que Cristo venga y cambie el interior y mis pensamientos, vengo así igual que todas las demás personas, que si veo la necesidad lo evada a alguien y simplemente no le haga caso. Vengo a ser duro de corazón, vengo a tener mi pensamiento que no quiero obedecer, vengo a tener preocupaciones y tormentos, cuando realmente Dios ya nos hizo libres de todo eso y Dios quiere que vivamos en paz, como se los dije, que tengamos una vida plena, que tengamos vida y que tengamos vida en abundancia. Entonces, si Dios nos rescató y Dios nos ha dejado ser sus hijos, vivamos como es digno. Dejemos que cada una de las cosas que Dios nos ha enseñado las vivamos y que la gente vea que somos esa luz. Alumbremos al mundo porque dice su palabra que nosotros somos la luz del mundo. Que si hay un candelero, ¿por qué hemos de ocultar en este caso el candelero debajo de la cama? Parafraseándolo, mis hermanos, cuando podemos ir y alumbrar el mundo. Cuando si el mundo se está perdiendo, si las personas se están perdiendo, podemos ir a alumbrarles y darles esa esperanza que ellos necesitan. Porque al final de cuentas, si no tienen esperanza, se van a perder bien fácil. Si tú crees que predicarle a alguna persona es difícil y que dices, simplemente ya le hablé varias veces y no me hace caso, ¿cuántas veces, eso Dios me lo vino a hacer saber también la otra vez, cuántas veces me hablaron a mí, cuántas veces te hablaron a ti, amado hermano, antes de que creyeras en Él? Yo creo que muchísimas. Entonces, sin embargo, si nosotros nos damos por vencido, ¿quién realmente lo va a hacer? Nosotros somos la sal del mundo. Si la sal no estuviere, ¿con qué va a ser salado? Hay un ejemplo muy claro donde dice que la comida sin sal no sabe rica porque la sal es lo que le da el sazón.
a la comida. Entonces, si nosotros dejamos y nos apagamos, si nosotros apagamos el espíritu y no enseñamos realmente qué es lo que vamos a hacer, nada. Yo no quiero que venga Dios a mi vida y que venga o que estemos delante de Él y que me diga, buen siervo fiel. Yo prefiero que me diga eso a que me diga, siervo inútil, porque no hice nada, ni aproveché los talentos, ni tampoco hice que lo que Él me había dado lo pudiera yo multiplicar. Amado hermano, te hago la invitación. Si eres hijo de Dios, vive como Dios te lo pide. Que los atributos y las características, algunas de las muchas que hay en la Biblia, si no lo conoces, búscalo. Si te da miedo, no importa, búscalo, porque es mejor hacerlo a no hacer nada. Es mejor que lea yo mi Biblia unos 2 minutos a no leerla, porque al final de cuentas en esos 2 minutos, Dios me puede hablar de muchas maneras. Busca de Dios, mi amado hermano, porque si no buscas de Dios, ¿cómo vas a poder vencer el mal? Si vienes a ser igual que todos los demás. Vencer el mal con el bien es la única forma, es siguiendo a Cristo. Entonces, dejemos que Dios haga muchas cosas en nuestras vidas y que Dios nos lleve a lugares donde nunca hemos estado. Para concluir, mis amados hermanos, dice así Mateo 5, versículo 14 al 16. Dice así: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que vean buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vivamos conforme a Dios nos los pide, y seamos cada vez más como Cristo lo ha sido. Porque al final de cuentas, mis amados hermanos, de nada nos sirve ser y decir que nos llamamos cristianos o que somos seguidores de Cristo cuando realmente venimos a ser igual todos los días. Algo que me ha ministrado mucho es que siempre me pongo a reflexionar cuántos años han pasado, y piensa en eso, mi amado hermano. ¿Cuántos años han pasado desde que recibiste a Cristo? ¿Cuántos años han pasado y qué es lo que has hecho? Porque es muy fácil quedarse con las pruebas de cada día, quedarse con las pruebas de que todos los días podemos pasar y creer que eso es lo único que hay. Pero debemos de esforzarnos para poder vencer eso, para que Dios nos lleve a lugares donde nunca hemos estado, para que recibamos lo que nunca nadie ha recibido. Debemos de esforzarnos para lograr ese tipo de cosas, las cosas que solamente Dios puede hacer en nuestras vidas y que solamente el único cambio que se puede hacer es a través de Él. Venimos a hacer la luz, venimos a ser buenos y en este caso venimos a reflejar a Cristo, siguiéndolo y haciendo las cosas que solamente Él nos pide que hagamos. Amado siervo, vamos a concluir esta predicación, este tema, mi amado hermano, haciendo una oración para que Dios nos ayude, porque al final de cuentas nada por nuestras propias fuerzas podemos hacer, sino solamente Dios. Amén. Gracias, Dios, te damos porque nos has permitido, Señor, estar en este momento y compartirles, Señor, un poco de las cosas, Señor, que tú quieres para que mis hermanos las vivan y las sigan. Te ruego, mi Dios amado, Señor, que seas tú, Señor, obrando en sus vidas, que ellos puedan hacer un rema, Dios mío, Señor, de todo, Dios mío, Señor, lo que han escuchado, y que así, Señor, como ellos les has hablado, sigas hablando mi vida, porque realmente tú eres el único que ministra nuestro interior, tú eres el único que nos cambia, que nos liberta, que nos hace ser más como tú. Te pedimos, Dios mío, Señor, que guardes a cada uno de los varones donde quiera que estén, en su trabajo, en sus familias, en donde quiera que estén, Señor, que los cuides, Señor, en el transporte, que los cuides si es que han de salir, Señor, a trabajar o que su trabajo no ha parado las actividades. Guárdalos, Dios mío, Señor, de todo, porque sabemos, Señor, que si creemos en ti, Señor, tú, Dios mío, nos darás tanto fuerzas, nos ayudarás a seguir adelante, nos darás, Dios mío, Señor, la paz que necesitamos, una vida en abundancia, Dios. Tú eres, Dios mío, Señor, nuestro consuelo, nuestra torre fuerte, Señor, nuestra ciudad amurallada. Creemos, Dios mío, Señor, que tú estás con nosotros y que harás grandes cosas en nuestras vidas con cada uno de los días que pasen, guardando, Dios mío, Señor, y haciendo todo conforme a tu voluntad. Gracias, Padre, por la oportunidad. Gracias por la vida de mis hermanos. Bendícelos donde quiera que estén. En el nombre de Jesús.